Y después de ver estos detalles de los huesos en el miembro superior, vamos a terminar de poner algunos músculos, no todos quizá, pero algunos de los más importantes. ¿Sí? Entonces voy a volver a sentarme ahí arriba. Bien, recordamos que teníamos el pectoral mayor, que es uno probablemente de los más importantes, que hace bastante el juego del brazo y el omóplato viniendo por delante. Voy a pintar en un color que resalte un poco el músculo bíceps en el brazo, que ocupa la cara anterior. Bíceps se llama así porque tiene dos cabezas. Una viene desde aquí, desde esta apófisis coracoides que hemos pintado antes. Sí, no es fácil palparlo, pero sabemos que viene por aquí con un tendón. Otro tendón viene aquí desde el omóplato, desde la cavidad glenoidea que hemos pintado al principio del omóplato. Viene otro tendón. Se unen. ¿Sí? Y forman todo el cuerpo del bíceps, que ocupa la cara anterior, en el húmero, y llegan hasta aquí, hasta el radio. Sí, de hecho, si ponemos el dedo aquí y le pedimos a una persona que doble un poco el codo, por favor, dobla el codo, podemos sentir la tensión del tendón del bíceps. Suficiente. ¿Sí? Al poner el dedo ahí, justo por delante en el codo, ¿sí? Podemos ver cómo el bíceps salta hasta el radio. ¿Sí? Así que podemos dibujar todo el cuerpo del bíceps. Otro músculo importante, aunque no me voy a detener mucho en él, el deltoides, que ocupa todo el relieve superior del húmero, que tiene tres haces, uno por delante, otro intermedio y otro por detrás, que ocupa toda esta parte superior del húmero y une el húmero con la clavícula y con el omóplato por detrás. Te voy a colocar en esta posición, no lo voy a pintar, pero aquí, por detrás, el músculo que llamamos antagonista del bíceps es el tríceps. ¿Sí? El bíceps es el encargado de doblar el codo y el tríceps es el encargado de extender el codo. No me voy a parar ahora mismo a dibujarlo, pero ocupa como el bíceps toda la parte de delante, el tríceps toda la parte de detrás. Y llega hasta aquí, hasta este relieve, ¿sí? Que solo lo voy a marcar con un punto. Este relieve del codo, que pertenece al radio. De tal manera que al tirar, extiende el brazo. Voy a volver a colocar aquí. Y termino con unos músculos del antebrazo. ¿Sí? No voy a pintarlos todos, voy a hacerlo de una manera un poco gráfica, porque son varias capas de músculos que se superponen con diferentes funciones que llegan a diferentes lugares, pero para que nos podamos hacer una idea, hay toda una serie de músculos que vienen desde estos relieves que antes marcábamos en el húmero, la epitróclea y el epicóndilo. ¿Sí? Desde la epitróclea y el epicóndilo vienen hasta la muñeca y hasta los dedos. ¿Sí? Solo voy a marcar una línea para que se vea cuál es su línea de fuerza, su vector. ¿Sí? En esta dirección. Y desde el epicóndilo
también en esta dirección. ¿Sí? Solamente para que se vea cuál es su línea de fuerza. De tal manera que podemos imaginar estos músculos, al contraerse, lo que hacen es flexionar la muñeca, la mano sobre el antebrazo y también los dedos sobre la palma de la mano. ¿Sí? Imaginamos todo esto contrayéndose y ocurre esto. La mano se cierra en un puño y la muñeca se flexiona. Si lo miramos por el otro lado, por detrás, ¿sí? Por detrás podemos volver a encontrar aquí el epicóndilo. Por detrás, no se ve en la grabación, pero está ahí. La epitróclea, ¿sí? Nuevamente. Y toda una serie de músculos. Solo voy a marcar su línea de fuerza, su vector. ¿Sí? Que vienen desde el epicóndilo y desde la epitróclea hacia la muñeca. Y entonces, si imaginamos que se contraen, lo que hacen es extender la muñeca y abrir los dedos. De manera que tienen todo un juego entre ellos. Aquí, cuando se contraen, flexionan la muñeca sobre el radio, flexionan los dedos sobre la palma, y en cambio en el otro lado, cuando se contraen, extienden la muñeca sobre el antebrazo y abren los dedos de la mano. ¿Sí? Esta es una explicación un poco gráfica. El sistema es bastante más complejo, pero para que podamos hacernos una idea de cómo funcionan los músculos que controlan la muñeca y los dedos de las manos. Y yo creo que con esto queda alguna cosa que podríamos estudiar por detrás, pero que la voy a explicar en un vídeo posterior, cuando podamos ver algunos detalles de la columna. Queda algún músculo importante por detrás que influye sobre el miembro superior, pero lo veremos después cuando exploremos la anatomía de la columna vertebral.